Mientras el polvo de la tarde caía pesado sobre el Gólgota, un extraño silencio, casi sofocante, cubrió la tierra. Pocos se atreven a recorrer, ni siquiera en pensamiento, los senderos ocultos que se han abierto entre madera ensangrentado y la tumba aún cerrada. ¿Qué abismo de misterio separa la agonía del Redentor del cántico triunfal de la mañana siguiente? En ese intervalo oscuro, donde el tiempo parecía haber olvidado respirar, algo de una magnitud silenciosa rasgó el velo de la realidad. No hubo testigos humanos para narrar lo que pasó. Y tal vez sea esta ausencia la que hace el misterio aún más profundo, resonando como un susurro eterno entre los dominios del cielo y de la tierra, entre lo que vemos y lo que todavía nos escapa. Mientras el mundo descansaba en un torpor de tristeza, y los cuerpos agotados se entregaban al olvido del sueño, un viaje invisible tomaba forma. No era la marcha lenta de un derrotado, ni el lamento de un cautivo, sino el firme avance de un rey vestido de gloria oculta. Jesús, el Hijo del Altísimo, desnuda la apariencia de fragilidad humana, con la majestad de quien conoce su victoria incluso antes de la batalla, desciende las entrañas del invisible. Las puertas del abismo, temblando ante su acercamiento, se inclinaban en protesta, pero no pudieron resistir. No era la sombra de un derrotado que cruzaba esos umbrales, sino la luz incandescente del conquistador, rompiendo antiguos grilletes, desafiando las fortalezas del miedo con la autoridad de quien vino a redimir a los cautivos. En las profundidades donde la luz nunca se atrevió a tocar, donde las almas encadenadas murmuraban oraciones olvidadas y el lamento resonaba como un coro sin fin, Él se hizo presente. Sus pies tocaron la tierra maldita con la firmeza de quien nunca fue prisionero en ese lugar. En medio de la oscuridad que parecía viva, retorciéndose en sombras y gemidos, sus ojos ardían, no con miedo, sino con una autoridad que ningún trono de ese reino de dolor podría desafiar. El infierno, una vez soberano y arrogante, sintió sus muros invisibles temblar como hojas al viento ante aquel que no llevaba cadenas sino la esencia misma de la vida eterna. Cada paso que daba era como un trueno silencioso, desmantelando siglos de dominio oscuro, anunciando que incluso allí, en el vientre de la muerte, había llegado la esperanza. En esa prisión ancestral, olvidada por los siglos y sellada por las promesas aún no cumplidas, descansaban los justos. Ellos dormían envueltos en una tenue esperanza, como una vela casi apagada en medio de la oscuridad. Allí, la fe era una canción silenciosa, esperando un día que parecía nunca llegar. Pero entonces, en el estallido de un momento eterno, las antiguas cadenas, forjadas por el peso del pecado y la separación, se rompieron como vidrio bajo un martillo celestial. Jesús no entró en ese lugar sombrío como un mero visitante. Irrumpió como libertador, como el que convierte el silencio en canto, la prisión en fiesta. Uno por uno, llamó a los que habían creído en la promesa lejana, rescatándolos de la noche eterna para conducirlos al amanecer de la vida que finalmente se hizo real. Las Escrituras, en su antigua sabiduría, no gritan este misterio, lo susurran, como quien revela un secreto prohibido los que se atreven a escuchar con el corazón. En palabras veladas, narran que descendió a las regiones más profundas de la tierra, atravesando capas de sombra y dolor que pocos se atreverían a imaginar. No fue un descenso de derrota, sino un avance de gloria, la marcha silenciosa de quien trae en cada paso la sentencia de muerte ya vencida. Allí, en las entrañas ocultas del mundo, Jesús proclamó su victoria eterna, rompiendo las últimas esposas invisibles que todavía mantenían a la humanidad lejos de la luz. Un acto tan poderoso que el infierno mismo, por un instante, se quedó en silencio, reconociendo que la separación entre Dios y el hombre estaba siendo deshecha para siempre. Pero, ¿qué habrá encontrado en ese territorio olvidado por la luz? ¿Habrían sido solo prisioneros, acurrucados en sus cadenas invisibles, esperando un milagro que parecía nunca llegar? ¿O es que en las sombras más profundas aún se oía el rugido de los antiguos enemigos espirituales, aquellos que prematuramente celebraron la caída del Hijo del Hombre? Imagina, por un instante,
el aire pesado, cortado por susurros de miedo y asombro. El mismísimo infierno, ese imperio que nunca conoció la misericordia, ahora obligado a mirar impotente, mientras la esperanza, enterrada tanto tiempo, surgía como un destello incontrolable en el centro de la oscuridad. Un espectáculo que ningún ser, terrenal o espiritual, jamás podría olvidar. Durante 3 días que parecían arrastrarse como la eternidad en agonía, Jesús caminó por las entrañas olvidadas de aquel oscuro territorio. Pero no caminaba como un derrotado arrastrando cadenas. No, cada paso suyo resonaba como el de un rey invicto, llevando la majestad de un trono invisible. El pesado silencio de las profundidades fue roto solo por su voz, no pidiendo clemencia, sino declarando con autoridad inquebrantable que lo imposible se había cumplido. La muerte, esa vieja tirana que gobernaba con puño de hierro, ahora yacía vencida a sus pies. La vida, inesperada e indomable, florecía en el terreno donde antes solo existía la desesperación. Cada paso que daba Jesús resonaba como truenos ocultos, rompiendo las venas de lo invisible, rompiendo el silencio de la eternidad. Sus palabras, afiladas como relámpagos cortando un cielo en guerra, rasgaban la oscuridad sin pedir permiso. Los ángeles, en filas silenciosas, se inclinaban en adoración, como testigos del nacimiento de un nuevo universo. Demonios, estos señores del miedo, temblaban y se retorcían como hojas secas ante una tormenta que no podían contener. Allí, en las profundidades olvidadas, la antigua sentencia que pesaba sobre la humanidad se deshizo. Con sangre derramada y gloria conquistada, Jesús reescribió el destino de los hombres, una nueva historia, sellada por el precio de su sacrificio. Y entonces, al amanecer el tercer día, cuando el frío de la madrugada aún abrazaba la tierra y el silencio parecía eterno, algo grandioso rasgó el velo de la realidad. La piedra, pesada como el peso del propio mundo, fue rodada sin esfuerzo ante fuerzas que los ojos humanos no podían ver. El que miró vio solo la tumba vacía, un espacio donde la muerte debía reinar, pero ahora solo había ausencia y misterio. Sin embargo, en las capas invisibles de la existencia, mucho más se había desarrollado. Un terremoto espiritual había destrozado el trono del miedo. Las columnas del reino de la oscuridad, construidas a lo largo de eras, habían rugido con estruendo. La victoria no era solo sobre la muerte física, era sobre todas las corrientes que durante siglos han aprisionado a las almas en las sombras. La eternidad, en ese instante, reescribió su canción, y fue una melodía de vida que nunca podría ser silenciada. No fue simplemente una resurrección, como un silencioso regreso a la vida. Fue una coronación triunfal, dibujada desde el primer soplo de la creación, tejida a través de lágrimas, sangre y antiguas promesas. El espectáculo invisible comenzó en las entrañas del dolor, donde cada gota de sufrimiento grababa una nueva línea en la historia de la eternidad, y culminó en una exaltación que ningún imperio terrenal podría soñar con replicar. El Cordero, puro, manso, pero invencible, había descendido a las sombras como un guerrero silencioso, cargando en su espalda el peso del mundo. Y ahora se erige como un rey inmortal, coronado no por manos humanas, sino por la justicia divina misma. En sus manos no llevaba despojos terrenales, sino el trofeo dorado de la redención, la conquista viva de incontables almas, arrancadas de las garras de la perdición y conducidas a la luz de la vida eterna. Un nuevo reino nació, y su bandera fue hecha de gracia y gloria. Esta verdad no es solo una historia antigua, es el soplo que aún hoy mueve montañas dentro de nosotros. Cada lágrima que derramas, cada batalla silenciosa en el fondo de tu alma ya ha sido vencida en esa bajada triunfante. No importa el tamaño de la oscuridad que trata de tragarte, hay una luz encendida desde ese día, una llama que nunca será apagada. Cada noche fría y silenciosa que atravesamos guarda, como un precioso secreto, la certeza de que el amanecer vendrá.
porque aquel que descendió los abismos más profundos de la existencia es el mismo que ahora nos conduce a alturas tan sublimes que nuestra mente apenas puede comprender. Entonces te pregunto, mirando dentro de tu espíritu, ¿aún te atreves a dudar que la victoria ya es tuya? ¿O es que, en el fondo, ya sientes el eco de esa conquista latiendo en tu pecho, como un llamado a vivir con coraje, fe y esperanza indestructible?